Descubre los secretos de los humanos prehistóricos congelados en el hielo. ¿Qué misterios revelan sus cuerpos petrificados por el tiempo en la edad del cobre? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate por un momento un mundo cubierto de hielo, un paisaje inhóspito donde el tiempo parece detenerse. Ahí, bajo capas y capas de nieve eterna, descansan secretos de un pasado lejano. Hablamos de los hombres de hielo, figuras enigmáticas que nos permiten vislumbrar la vida cotidiana de nuestros antepasados en la edad del cobre. Su descubrimiento es un misterio en sí mismo, una ventana abierta a una época remota y fascinante. ¿Qué historias podrían contarnos si pudieran hablar? Estos individuos, preservados de forma excepcional por las bajas temperaturas, nos ofrecen una visión única de la prehistoria. Sus cuerpos, congelados en el tiempo, nos revelan detalles asombrosos sobre su dieta, sus enfermedades, incluso sus últimas horas. Piensa en la cantidad de información que podemos extraer de un cuerpo congelado en el hielo miles de años después. Es como tener una cápsula del tiempo, un tesoro prehistórico que guarda los secretos de una civilización perdida. El misterio que envuelve a estos hombres de hielo radica en la posibilidad de reconstruir sus vidas con un nivel de detalle sorprendente. Analizando su ADN, sus herramientas y los restos de su alimentación, los científicos pueden reconstruir sus hábitos, sus orígenes y su forma de vida. Es como si estuviéramos leyendo un libro escrito en el hielo, un libro que nos cuenta la historia de la supervivencia humana en un ambiente extremo. Piensa en el hielo, tú como una gigantesca nevera natural. Bajo su gélida superficie, el tiempo se paraliza. No es solo frío, es un proceso de conservación asombroso. Los cuerpos, las pertenencias, incluso las plantas, quedan atrapados en un estado de suspensión, protegidos del oxígeno, los microorganismos y los elementos que normalmente descomponen la materia orgánica. Es una cápsula del tiempo perfecta, ¿verdad? La baja temperatura del hielo es clave. Congela todo, deteniendo los procesos biológicos de descomposición. Imagina tú la increíble conservación de tejidos, órganos, incluso el contenido estomacal de algunas momias de hielo. Nos ofrecen una ventana única a las dietas, enfermedades y hasta a las últimas horas de vida de estas personas que vivieron hace miles de años. Además de los cuerpos, el hielo preserva objetos cotidianos. Herramientas, ropa, incluso restos de comida, permanecen intactos, proporcionándonos datos invaluables sobre la vida diaria en la edad del cobre. Tú puedes imaginar lo increíble que es encontrar un arco y flechas perfectamente conservados, o un cesto con semillas que aún conservan su forma original. Son instantáneas congeladas en el tiempo. Imagina esto. Los Alpes italianos, 1991, dos montañistas, Helmut y Erika Simon, descubren algo increíble entre el hielo derretido, un cuerpo humano, increíblemente preservado. No era una momia, sino un hombre congelado en el tiempo, atrapado en el hielo durante miles de años. Era Otzi, el hombre de hielo, y su aparición sorprendió al mundo entero. Tú podrías haber estado allí, viendo cómo emergía del hielo una figura fantasmal del pasado. Las primeras imágenes de Otzi fueron impactantes. Su rostro, aunque congelado en la muerte, conservaba una expresión casi serena. Su ropa, hecha de pieles y hierbas, era un testimonio de la vida en la edad del cobre. Tú te quedarías asombrado al ver el nivel de detalle preservado, sus tatuajes, sus herramientas, incluso el contenido de su estómago. Fue un descubrimiento que reescribió nuestra comprensión de la vida prehistórica. Los científicos estaban abrumados. Nunca antes habían encontrado un cuerpo humano tan bien preservado de esa época. Era como si Otzi hubiese sido congelado ayer mismo. Tú puedes imaginar la emoción del equipo de investigación al encontrar flechas, un hacha de cobre e incluso restos de su última comida en su estómago. Cada detalle contaba una historia de vida y muerte en la edad del cobre, una época que comenzamos a entender mucho mejor gracias a él. Mira, te encuentras ante un descubrimiento asombroso. Otzi, congelado en el tiempo,
Vestía ropa hecha de fibras vegetales y pieles de animales. Su capa, tejida con hierba, lo protegía del frío alpino. Observa la precisión de sus costuras, una muestra de la destreza artesanal de la época. Imagínate el trabajo que representaba crear cada pieza. Además de su capa, llevaba un chaleco de cuero y pantalones de piel de cabra. Su calzado, hecho de hierba y cuero, era resistente y le permitía caminar por terrenos difíciles. Piensa en la comodidad y la funcionalidad de su ropa, diseñada para sobrevivir en un entorno hostil. Su equipo también incluía herramientas esenciales para su supervivencia. Un hacha de cobre, cuidadosamente pulida, denota su importancia. Tenía un arco y flechas, armas de caza, fabricadas con materiales naturales. Observa la precisión en su elaboración, un testimonio de la avanzada tecnología de la época. Un cuchillo de sílex, afilado como una navaja, completaba su utillaje. Este tipo de herramientas eran vitales para la vida diaria, desde la preparación de alimentos hasta la construcción de refugios. Piensa en la versatilidad y la importancia de cada una de estas piezas para su supervivencia en las montañas. Pero, ¿qué comió Otzi en sus últimos días? El análisis de su estómago, increíblemente preservado por el hielo, nos revela un menú sorprendente. Imagina, se encontró polen de plantas, lo que sugiere que consumió vegetales silvestres. También se detectaron rastros de carne de cabra montés, un animal común en la zona alpina, una dieta rica y variada para su época. Pero la cosa no termina ahí. Se hallaron también trazas de trigo e incorn, un tipo de cereal antiguo, y pequeñas cantidades de venado. Esto indica una dieta que combinaba la caza con la recolección, una estrategia alimentaria típica de los grupos humanos de la Edad del Cobre. Una muestra fascinante de cómo se alimentaba la gente en esa época. Lo más sorprendente es que se encontraron también rastros de helechos tóxicos en su estómago. ¿Un error? ¿Un intento de automedicación? Es algo que todavía se debate entre los científicos. La dieta de Otzi nos ofrece una ventana única a la vida cotidiana en la Edad del Cobre, mostrando la complejidad de su alimentación y las posibles dificultades que enfrentaba para conseguir comida. Pero la historia de Otzi no termina con su dieta. Su cuerpo, increíblemente preservado, también nos cuenta una historia de violencia. Observa con atención, se encontraron varias heridas en su cuerpo, algunas superficiales, otras más profundas. Una flecha, alojada en su hombro, penetró profundamente, alcanzando un vaso sanguíneo vital. ¿Fue esta la causa de su muerte? Esa es la pregunta que los investigadores han tratado de responder durante décadas. Además de la flecha, se encontraron otras lesiones. Un corte profundo en su mano, probablemente defendiéndose de un ataque. Rasguños y contusiones en diversas partes del cuerpo sugieren una lucha intensa antes de su muerte. Imagina la escena, una pelea en un terreno montañoso, una emboscada, la tensión del momento. Los detalles minúsculos, preservados por el hielo, nos ayudan a reconstruir esos instantes finales. Los investigadores han analizado cada herida con precisión, buscando pistas sobre el arma usada, la dirección del ataque y la secuencia de los eventos. La posición de la flecha, la profundidad de las heridas, todo apunta a una muerte violenta. Pero, ¿quién fue el agresor? ¿Un enemigo? ¿Un rival? Las preguntas siguen abiertas, pero el cuerpo de Otzi nos ofrece un extraordinario registro de los conflictos y las violencias de la Edad del Cobre. Pero ¿qué secretos guarda el cuerpo de Otzi? Su ADN, increíblemente preservado por el hielo, ha revelado datos fascinantes. Imagina tú poder conocer su historia genética, sus ancestros, sus posibles enfermedades, todo gracias a la ciencia moderna. Investigaciones exhaustivas han desentrañado una parte significativa de su código genético, revelando información sorprendente sobre su origen y su parentesco con poblaciones actuales. Se descubrió que Otzi pertenecía a un linaje genético específico, diferente al de las poblaciones europeas actuales. Su ADN mitocondrial, que se hereda por línea materna, lo vincula a un grupo ancestral que habitó Europa hace miles de años. Es como viajar en el tiempo a través de su genética.
Además de su origen, el ADN de Otzi ha revelado información sobre su salud. Se encontraron rastros genéticos que indican una predisposición a ciertas enfermedades, como la intolerancia a la lactosa o una posible enfermedad cardiovascular. Piensa en ello. Gracias a su ADN congelado en el tiempo, podemos aprender sobre las enfermedades que afectaron a las poblaciones del pasado. El legado genético de Otzi es invaluable para la ciencia. Su ADN nos permite entender mejor la historia de la migración humana, la evolución de las enfermedades y la vida cotidiana de las personas que habitaron Europa durante la Edad del Cobre. Es una ventana al pasado, un vistazo a la historia de la humanidad escrita en su propio código genético. Pero Otzi no era solo un conjunto de genes. Él era parte de una sociedad, una cultura. Imagínate su vida diaria, cómo era su aldea, qué herramientas usaba. Su equipo nos da pistas. Tenía un hacha de cobre, un arma sofisticada para la época, reflejo de un nivel tecnológico avanzado para la Edad del Cobre. Era un artesano, un cazador, un miembro de una comunidad con conocimientos específicos en metalurgia y supervivencia. Su ropa, hecha de piel de cabra y oveja, nos habla de su adaptación al entorno alpino. Observa la complejidad de sus tejidos, la evidencia de un conocimiento profundo de la naturaleza y sus recursos. Piensa en el esfuerzo necesario para cazar, curtir las pieles y tejerlas. Era una sociedad con una organización social que permitía la especialización del trabajo, donde cada uno tenía un rol importante. El análisis de sus pertenencias, desde su arco y flechas hasta su kit de herramientas de sílex, revela una sociedad con una tecnología desarrollada para la caza y la supervivencia en un ambiente hostil. Cada objeto, cuidadosamente hecho a mano, representa el conocimiento acumulado a través de generaciones. Tú puedes imaginar el intercambio de conocimientos y la transmisión de técnicas entre miembros de la comunidad, un sistema de aprendizaje esencial para su supervivencia. Piensa en el escenario, amigo. Otzi no vivía en un lugar cualquiera. Se movía por los Alpes, un mundo de picos imponentes, valles profundos y glaciares amenazantes. Imagina el aire fresco, casi cortante en tus pulmones. El sol, a veces cálido, a veces oculto tras una densa capa de nubes. Un paisaje que imponía respeto, donde la supervivencia dependía de tu conocimiento del terreno y de tu capacidad para adaptarte. Los Alpes en la Edad del Cobre eran un lugar salvaje, con bosques de pinos y abetos que se aferraban a las laderas. Pastos alpinos salpicaban el terreno, proporcionando alimento para sus animales. Pero el peligro acechaba en cada esquina. Animales salvajes, cambios bruscos del tiempo y la posibilidad de perderse en los laberínticos senderos de montaña. Era un entorno hostil, pero también fascinante. Visualiza la escena donde encontraron a Otzi, un paso de montaña alto, un lugar estratégico quizás, pero también extremadamente peligroso. El hielo, que lo conservó durante milenios, también fue su tumba. El entorno, inclemente y bello a la vez, jugó un papel crucial en su historia. Fue testigo de su vida y también de su trágica muerte. Un escenario digno de una leyenda. Pero Otzi no está solo en su gélida morada. A lo largo de los años, otros cuerpos congelados en el tiempo como él han sido descubiertos en los Alpes. Imagina tú la sorpresa de los arqueólogos al encontrar estos testimonios de la Edad del Cobre, congelados y preservados de manera casi milagrosa. Es como abrir una cápsula del tiempo, ¿verdad? Estos hallazgos no son solo cuerpos, son ventanas a un pasado lejano. Cada uno de ellos, con su ropa, sus herramientas y sus pertenencias, nos cuenta una historia fascinante. Piensa en la información que podemos obtener, cómo vestían, qué comían, qué herramientas utilizaban. Es una mina de oro para la historia. Las condiciones de los Alpes, tan inhóspitas como parecen, han actuado como conservantes naturales, protegiendo estos restos de la descomposición durante milenios. Gracias a esto, tú puedes tener una idea mucho más clara de cómo vivían nuestros antepasados de la Edad del Cobre, sus costumbres, sus desafíos, su vida diaria, todo congelado en el tiempo. Pero la historia de los hielos alpinos no se limita a Otzi. Imagina, por un momento,
a un niño, pequeño y vulnerable, perdido en las alturas, el frío penetrante, la nieve implacable. Encontrar restos infantiles congelados es aún más conmovedor, ¿verdad? Estos pequeños viajeros del tiempo nos ofrecen una ventana única a la vida en la Edad del Cobre, a sus desafíos y a su fragilidad. A diferencia de Otzi, cuyos restos están relativamente completos, los hallazgos infantiles suelen ser fragmentarios. A veces solo se encuentran huesos, otras veces fragmentos de ropa o herramientas. Cada pequeño fragmento, sin embargo, es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a reconstruir la vida cotidiana de estos niños prehistóricos. Piensa en la información que podemos obtener incluso de un pequeño botón de hueso. La causa de su muerte, en muchos casos, sigue siendo un misterio. ¿Fueron accidentes, enfermedades, víctimas de algún suceso violento? Las preguntas son muchas y las respuestas, a menudo esquivas, pero cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca un poco más a la comprensión de estas vidas truncadas, de estos niños que quedaron congelados en el tiempo, convertidos en silenciosos testigos de una época lejana. Pero la historia no termina con Otzi. Imagina ahora las gélidas estepas siberianas, un paisaje completamente diferente a los Alpes. Allí, congelado en el tiempo, encontramos otro testimonio asombroso: el hombre de hielo de Siberia. Aunque ambos vivieron en la Edad del Cobre, sus vidas fueron radicalmente distintas. Piensa en las herramientas que usaban, en la ropa que llevaban, en la comida que comían, un mundo aparte. Mientras Otzi llevaba un complejo atuendo de cuero y pieles, adaptado al entorno montañoso, el hombre siberiano probablemente vestía ropas más sencillas, quizás de materiales vegetales o de pieles más gruesas, preparadas para el intenso frío de la tundra. La diferencia en sus dietas también era significativa. Otzi disfrutaba de una dieta más variada, mientras que el hombre siberiano probablemente se alimentaba de lo que la estepa le ofrecía: animales de caza y plantas resistentes. Las herramientas de ambos también reflejan sus diferentes entornos. Las herramientas de Otzi, más sofisticadas, muestran una adaptación a la caza y la supervivencia en un terreno accidentado. Por otro lado, las del siberiano podrían ser más rudimentarias, enfocadas en la caza de animales de la estepa y la elaboración de herramientas para un clima extremo. Es fascinante cómo el entorno moldea la cultura y la tecnología de una civilización. Piensa en el hielo, tú, como una cápsula del tiempo. En Siberia, el permafrost, ese suelo permanentemente congelado, ha actuado como un gigantesco refrigerador natural, preservando restos humanos durante milenios. No es solo el frío, sino la ausencia de oxígeno y la baja temperatura que impiden la descomposición, creando una momificación natural casi perfecta. Es una suerte increíble, una ventana al pasado que nos permite vislumbrar la vida de nuestros ancestros con un nivel de detalle asombroso. Esta momificación natural es un proceso único, muy diferente a las técnicas de embalsamamiento que conocemos de otras culturas antiguas. Aquí, la naturaleza misma se encarga de la preservación, creando condiciones ideales para que los tejidos se mantengan intactos. Imagina lo que esto significa para los científicos: la posibilidad de analizar el ADN, la dieta, las enfermedades, incluso la vestimenta y las herramientas de estas personas, con una precisión inigualable. Es como tener una instantánea perfecta de un momento en el pasado. Gracias a la magia del hielo, tú puedes conocer a estas personas congeladas en el tiempo. El hielo no solo preserva sus cuerpos, sino también sus historias. Cada detalle, desde el desgaste de sus dientes hasta la composición de sus tejidos, nos cuenta algo sobre sus vidas, sus trabajos, sus enfermedades y sus desafíos en el duro entorno de la Edad del Cobre. Es un privilegio poder acceder a este conocimiento, a este vistazo directo a un pasado remoto y fascinante. Y hablando de preservación, imagínate lo que nos revela Otzi, el hombre de hielo. Su equipo, sus herramientas, nos hablan de una tecnología sorprendentemente avanzada para su época. Observa sus flechas, fabricadas con precisión, con puntas de sílex finamente talladas y emplumadas con plumas de ave.
Cada pieza es un testimonio de su habilidad y conocimiento. Su hacha de cobre, pulida hasta el brillo, es una verdadera joya. Piensa en el trabajo que debió representar obtener el cobre, fundirlo y darle forma. No es una herramienta cualquiera, es símbolo de estatus, de habilidad y de la transición hacia una nueva era. Habla de progreso, de la capacidad humana para transformar su entorno. Además del hacha, tenía un cuchillo de sílex, afilado como una navaja. Imagina la precisión necesaria para tallar esa hoja, la paciencia para darle la forma adecuada. Era una herramienta multiusos, para cazar, para procesar alimentos, para construir un objeto tan sencillo, pero tan esencial para su supervivencia. Y no olvidemos su arco, una pieza elegante y funcional, hecha de madera de tejo, un arma precisa, capaz de abatir a su presa a distancia. Cada elemento de su equipo, desde las herramientas hasta las armas, refleja la destreza y el ingenio de los humanos de la Edad del Cobre, un periodo de transición y de innovación tecnológica. Pero, ¿qué comía Otzi? Su estómago, increíblemente preservado, nos cuenta una historia fascinante. Imagina, restos de cabra montés, un poco de venado y sorprendentemente trigo. Sí, tú mismo trigo. Esto nos habla de una dieta variada, combinando la caza con los primeros cultivos de la Edad del Cobre. Una agricultura incipiente, pero que ya aportaba un sustento importante a estas comunidades. Piensa en el esfuerzo que implicaba cultivar en aquella época. No existían tractores ni fertilizantes. Todo era trabajo manual, arado con herramientas simples de madera y piedra, protegiendo los cultivos de las plagas y las inclemencias del tiempo. Un desafío constante para asegurar la supervivencia, un trabajo que definía la vida diaria de Otzi y su gente. Además del trigo, en el estómago de Otzi encontramos rastros de plantas silvestres, bayas y raíces. Estos alimentos complementaban su dieta, aportando variedad y nutrientes esenciales. No solo cazaban y cultivaban, también recolectaban lo que la naturaleza les ofrecía, una estrategia de subsistencia que demuestra la ingeniosidad y adaptación del hombre de la Edad del Cobre. Y hablando de Otzi, ¿sabías que su cultura dejó una huella artística impresionante? Aunque no encontramos obras maestras como las de las civilizaciones posteriores, el arte rupestre de la Edad del Cobre nos revela mucho sobre su visión del mundo. Piensa en las escenas pintadas en las paredes de las cuevas, quizás representaciones de animales que cazaban o símbolos que aún intentamos descifrar. Son ventanas a su forma de pensar, a sus creencias. Estas representaciones, aunque simples a nuestros ojos, eran profundas expresiones culturales. Imagina la dedicación necesaria para crearlas, utilizando pigmentos naturales y herramientas rudimentarias. Cada trazo, cada color, nos habla de una conexión espiritual con la naturaleza, de rituales y creencias que aún nos resultan misteriosas. Quizás representaciones de sus deidades o simplemente un registro de su vida cotidiana. El arte de Otzi y sus contemporáneos no solo nos muestra su habilidad artística, sino también su capacidad de abstracción y pensamiento simbólico. No eran solo cazadores y recolectores, eran personas con una rica vida interior, capaces de representar sus experiencias y creencias a través del arte. Es una herencia invaluable que nos permite conectar con nuestros ancestros y comprender mejor su mundo. Pero la historia de Otzi no es una historia aislada. Él fue parte de un complejo entramado de movimientos poblacionales durante la Edad del Cobre. Imagínate, tú viajando a través de imponentes montañas, buscando pastos verdes para tus animales o nuevos territorios para establecerte. Las rutas seguidas por estas comunidades prehistóricas aún nos fascinan, revelando una red de interacciones y adaptaciones increíbles. El análisis del ADN antiguo, junto con el estudio de los artefactos encontrados en diferentes yacimientos, nos permite reconstruir, aunque sea parcialmente, estas rutas migratorias. Piensa en los objetos que llevaban consigo: herramientas de piedra pulida, puntas de flecha, ornamentos. Cada uno de estos objetos cuenta una historia de movimiento, de intercambio cultural y de adaptación al medio ambiente.
Estas migraciones no fueron eventos únicos, sino un proceso continuo de adaptación y cambio. Las poblaciones se movían en busca de recursos, siguiendo los patrones de migración de los animales o buscando climas más favorables. A veces se encontraban con otros grupos, intercambiando ideas, tecnologías y, por supuesto, genes. Este intercambio cultural enriqueció las diferentes culturas de la época. Imagina el mundo de Otzi. No era un paraíso tropical, ¿verdad? En la edad del cobre, los Alpes ya eran imponentes, pero el clima era más frío que hoy en día. Piensa en los largos inviernos, con nieve cubriendo los pasos de montaña, haciendo la vida diaria una lucha constante por la supervivencia. La vegetación, aunque abundante en algunos valles, era más escasa en las alturas, donde Otzi transitaba. Las temperaturas fluctuaban drásticamente. Un día podía disfrutar de un sol tibio en un valle y al día siguiente enfrentarse a una ventisca gélida en las alturas. Este clima impredecible afectaba directamente a la disponibilidad de comida. La caza era esencial, pero encontrar animales en la nieve era un desafío. Las plantas, su otra fuente de alimento, también estaban limitadas por las condiciones climáticas. El clima también influyó en la forma en que Otzi y su gente se vestían y se protegían. Sus ropas, aunque rudimentarias, eran esenciales para sobrevivir. Piensa en la importancia de la piel de animales para mantenerse abrigado, o en la necesidad de construir refugios resistentes para protegerse de las inclemencias del tiempo. La supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse a un entorno hostil y cambiante. Ni te imaginas lo que Otzi llevaba consigo, además de sus herramientas. Su cuerpo, congelado en el tiempo, nos reveló un panorama sorprendente de las enfermedades que lo aquejaban. Tenía artritis, lo que le provocaba fuertes dolores en las articulaciones. Imagina el esfuerzo para cazar o escalar montañas con esos dolores. Pero eso no es todo. Bacterias, parásitos, una verdadera colección. Los científicos encontraron evidencias de la bacteria Borrelia burgdorferi, causante de la enfermedad de Lyme. Piensa en las picaduras de garrapatas, un riesgo constante en ese entorno. Además, llevaba consigo un compañero indeseable, Trichuris trichura, un parásito intestinal que le causaba diarrea y desnutrición. Pero la historia no termina ahí. Su sistema digestivo albergaba también otros secretos. Se encontró evidencia de whipworm, otro parásito intestinal que le causaba problemas digestivos crónicos. Imagínate la dificultad de sobrevivir en un entorno tan hostil con esas dolencias. La vida en la edad del cobre no era fácil, ¿verdad? Pero, ¿cómo se mantiene Otzi en tan buen estado después de tantos siglos? Imagina el desafío. Conservar un cuerpo congelado, expuesto a los cambios de temperatura y la degradación natural. Los científicos trabajan sin descanso para mantenerlo estable, utilizando tecnologías avanzadas para monitorear su temperatura y humedad. Es un trabajo delicado, donde cada detalle cuenta para preservar este invaluable legado del pasado. Piensa en el proceso. Tras su descubrimiento, Otzi fue cuidadosamente trasladado a un laboratorio especializado. Allí se le realizaron exhaustivos análisis y se tomaron muestras para su estudio. Pero la conservación no termina ahí, es un proceso continuo, un desafío constante para protegerlo de la contaminación y la degradación, asegurando que siga ofreciéndonos información valiosa por muchos años más. La investigación sobre Otzi es un proceso fascinante, pero también muy complejo. Mantenerlo en óptimas condiciones implica un control riguroso de las condiciones ambientales, evitando cualquier factor que pudiera dañarlo. Se utilizan técnicas especiales para prevenir la proliferación de bacterias y hongos, enemigos silenciosos que amenazan con deteriorar este tesoro prehistórico. Es una carrera contra el tiempo, una lucha por preservar la historia. Pero la historia de Otzi no termina ahí. Imagina la cantidad de información que guarda su cuerpo congelado, un tesoro para la ciencia moderna. Gracias a las nuevas técnicas de análisis, como la tomografía computarizada TAC de alta resolución, los científicos pueden reconstruir su vida con un nivel de detalle asombroso.
Se pueden observar sus órganos internos, sus heridas, incluso los contenidos de su estómago, revelando sus últimos momentos de vida. El análisis de isótopos en sus huesos y dientes revela su dieta, sus desplazamientos a lo largo de su vida y hasta el origen geográfico de los alimentos que consumió. Increíble, ¿verdad? Y eso no es todo. Tú también puedes sorprenderte con el análisis de ADN. Se han podido identificar sus parientes, sus enfermedades y hasta la bacteria que probablemente causó su muerte. Es como tener una ventana directa al pasado. Además, las técnicas de microscopía electrónica permiten estudiar con detalle la composición de sus herramientas, sus ropas y hasta los pigmentos de sus tatuajes. Cada descubrimiento nos acerca más a entender su cultura, sus habilidades y su vida diaria en la edad del cobre. Es fascinante ver cómo la tecnología nos ayuda a desentrañar los misterios de un pasado tan lejano. Pero, ¿qué pasó realmente con Ötzi? Ahí es donde empiezan las controversias. Algunos científicos creen que murió en una pelea, quizás un enfrentamiento violento. Otros apuntan a una emboscada o incluso a un accidente. La herida en su hombro es clave, pero su interpretación es un punto de debate constante. ¿Fue una herida mortal inmediata o una lesión previa que contribuyó a su muerte? La causa de su muerte sigue siendo un misterio. La flecha en su hombro apunta a un asesinato, pero ¿quién fue el asesino? ¿Y por qué? Las teorías van desde un conflicto tribal hasta un ajuste de cuentas personal. Imagina, tú, las especulaciones que genera cada nueva evidencia, cada análisis de polen o de sus intestinos. Cada detalle encontrado nos acerca, pero también genera nuevas preguntas. Incluso sus últimas horas son un enigma. ¿Sufrió mucho? ¿Tuvo oportunidad de defenderse? Los científicos analizan su contenido estomacal, buscando pistas sobre sus últimas comidas, sus movimientos, pero las interpretaciones varían. ¿Estaba huyendo? ¿Se preparaba para una emboscada? Cada nueva investigación, cada análisis, abre un nuevo abanico de posibilidades y despierta nuevos debates entre los expertos. Pero Ötzi no es solo una historia de misterio, ¿sabes? Su descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del hombre de la edad del cobre. Imagina, sus herramientas, su ropa, incluso los restos de su última comida, nos cuentan una historia increíblemente detallada de su vida y su tiempo. Gracias a él, podemos reconstruir con mayor precisión cómo vivían, qué comían y qué enfermedades enfrentaban estas comunidades. El análisis de su ADN nos ha revelado información sorprendente sobre su ascendencia genética, sus posibles enfermedades y hasta su grupo sanguíneo. Piensa en ello, podemos conocer los detalles de la salud de alguien que murió hace más de 5000 años. Esta información inigualable nos permite conectar los puntos entre diferentes culturas prehistóricas y entender mejor la migración humana en Europa. Además de su ADN, el estudio de su equipo, sus tatuajes y hasta los polvos de plantas que llevaba consigo nos han dado pistas sobre sus prácticas médicas y sus creencias. Sus tatuajes, por ejemplo, sugieren un posible conocimiento de acupuntura o terapias similares. Es fascinante, ¿verdad? Ötzi nos deja un legado que va más allá de su propia historia, nos ayuda a entender la complejidad de las sociedades prehistóricas. Piensa en todo lo que Ötzi nos ha enseñado, pero su historia no termina ahí, ¿verdad? La tecnología avanza a pasos agigantados, y eso significa nuevas herramientas para los arqueólogos. Imagina escáneres 3D capaces de reconstruir su vida con un detalle impresionante, revelando secretos que ni siquiera soñamos. Nuevas técnicas de análisis de ADN podrían desentrañar aún más misterios sobre su origen, su dieta, incluso las enfermedades que sufrió. El futuro de la investigación prehistórica es apasionante. Y no solo eso, tú mismo puedes ser parte de este avance. Los proyectos de ciencia ciudadana, donde personas como tú colaboran en la investigación, se están volviendo cada vez más comunes. Imagina participando en la transcripción de antiguos textos, analizando imágenes de excavaciones o incluso ayudando a modelar en 3D los hallazgos. Tú también puedes contribuir a desentrañar los misterios del pasado. El futuro de la prehistoria no se limita a excavar y encontrar.
la investigación se está volviendo cada vez más interdisciplinar. Químicos, genetistas, antropólogos, todos trabajan juntos para crear una imagen más completa de nuestros ancestros. Con cada nueva herramienta y cada nueva colaboración, nuestra comprensión del pasado se vuelve más rica y detallada. Es un viaje emocionante, ¿no crees? Pero Otzi no es único. Piensa en las momias egipcias, envueltas cuidadosamente en vendas, con órganos extraídos y tratados con resinas, una técnica sofisticada que buscaba la preservación eterna, muy diferente a la congelación natural que preservó a Otzi, ¿verdad? Cada cultura desarrolló sus propias estrategias, dependiendo de los recursos disponibles y sus creencias sobre la vida después de la muerte. En los Andes, las momias chinchorro, mucho más antiguas que Otzi, presentan una técnica fascinante. Sus cuerpos eran disecados, rellenos y cubiertos con una pasta de arcilla y pigmentos, una momificación artificial, pero increíblemente efectiva, que nos revela secretos de una cultura costera milenaria. Imagina la diferencia con la simplicidad de la preservación glacial de Otzi. ¿Y qué me dices de las momias de las culturas precolombinas? Algunas, naturalmente desecadas por el clima árido, otras con procesos de embalsamamiento más complejos que incluyen la extracción de órganos, el relleno con materiales vegetales y el uso de vendas. Cada una de estas momias nos cuenta una historia única, reflejando las creencias y las prácticas de sus culturas respectivas. Así que, aunque Otzi nos ofrece una ventana única al pasado, su historia se enriquece al compararlo con otras momias alrededor del mundo. Cada una, preservada con técnicas distintas, nos revela la riqueza y la diversidad de las culturas humanas a lo largo de la historia. Es una lección de asombrosa diversidad, ¿no crees? Pero, ¿qué más esconde Otzi? Su muerte sigue siendo un misterio. ¿Fue un asesinato? ¿Un accidente? Las heridas en su cuerpo sugieren una lucha, pero las circunstancias exactas permanecen borrosas. Las investigaciones continúan, buscando nuevas pistas en su ADN, en sus pertenencias, en el propio hielo que lo conservó durante milenios. Tú te preguntarás, ¿qué más se puede descubrir? El contenido de su estómago revela su última comida, pero no nos cuenta toda la historia. ¿Qué hacía Otzi en ese lugar tan remoto? ¿Viajaba solo o con otros? Su equipo, aunque limitado, sugiere una vida en la montaña, pero también apunta a contactos con otras comunidades. La búsqueda de respuestas se extiende más allá de su cuerpo, hacia las redes sociales de la época, reflejadas en los objetos que portaba. Su ADN ha revelado información sorprendente sobre su salud, sus ancestros y posibles enfermedades. Pero aún hay preguntas sin respuesta. ¿Qué causó su muerte? ¿Quién fue su asesino? Si es que lo hubo, ¿cómo era su vida diaria? Estas son solo algunas de las incógnitas que mantienen a los científicos trabajando, buscando nuevas técnicas para obtener más información de este increíble hallazgo. El enigma de Otzi continúa, desafiando las explicaciones fáciles. Pero la historia de Otzi no termina ahí, ¿verdad? Se ha convertido en una verdadera estrella, un icono prehistórico. ¿Te imaginas tú apareciendo en documentales, libros, incluso museos de todo el mundo? Su historia, congelada en el tiempo, ha inspirado a artistas y escritores, generando un interés fascinante en la vida cotidiana de la Edad del Cobre. Piensa en ello. Películas y series de televisión han usado su historia como inspiración, creando tramas que mezclan misterio, aventura y por supuesto un toque de ficción. Incluso hay novelas que se basan en su vida, imaginando diálogos y situaciones que solo podemos especular. Su impacto cultural es innegable. Y no solo eso, sino que su presencia en museos de todo el mundo ha permitido a millones de personas conocer su historia. Imagínate tú, frente a una vitrina, viendo sus herramientas, sus ropas, es como viajar en el tiempo, ¿no? Otzi, el hombre de hielo, se ha convertido en un símbolo de la prehistoria, una ventana a un pasado lejano que gracias a él se siente un poco más cercano. Pero piensa en esto. Otzi no pidió ser desenterrado. Su cuerpo congelado en el tiempo nos revela secretos increíbles sobre la Edad del Cobre, pero tenemos el derecho a perturbar su descanso eterno.
Es una pregunta que nos debemos hacer constantemente. La investigación arqueológica debe ser respetuosa, no solo con los objetos encontrados, sino también con la historia y la memoria de las personas que los dejaron atrás. No se trata solo de extraer datos científicos, se trata de comprender la vida de Otzi como un individuo, con su propia historia y dignidad. Imagínate tú, si alguien desenterrara tu vida y la expusiera al mundo sin tu consentimiento. ¿Cómo te sentirías? Esa empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar de los otros, es fundamental en la arqueología moderna. Debemos tratar el pasado con el mismo respeto que merecemos en el presente. La ética en la investigación arqueológica nos obliga a considerar el impacto de nuestras acciones. No solo debemos analizar los restos, sino también reflexionar sobre las implicaciones culturales y morales de nuestra intervención. El respeto al pasado no es solo una cuestión de buenas prácticas, es una obligación moral que nos garantiza la preservación de la memoria de nuestros antepasados y una comprensión más profunda y respetuosa de la historia de la humanidad. Piensa en Otzi, congelado durante milenios. Su descubrimiento, increíble, solo fue posible gracias al deshielo de un glaciar. El cambio climático, aunque devastador, está revelando secretos del pasado que antes estaban ocultos bajo capas de hielo milenarias. Es una paradoja, la misma fuerza que amenaza nuestro futuro nos permite vislumbrar nuestro pasado con una claridad asombrosa. Imagina, durante siglos, esas capas de hielo actuaron como una cápsula del tiempo perfecta. Ahora, el calentamiento global está acelerando el deshielo y con él la aparición de restos humanos y artefactos prehistóricos que nos dan pistas sobre cómo vivían nuestros antepasados. Es una ventana al pasado, pero también un recordatorio urgente del impacto que tenemos en el planeta. El deshielo no solo nos brinda estos hallazgos fascinantes, sino que también nos permite estudiar el clima del pasado. Analizando el hielo, los científicos pueden reconstruir patrones climáticos de hace miles de años. Esto nos ayuda a comprender mejor el cambio climático actual y a predecir sus consecuencias. Es una carrera contra el tiempo. Mientras más rápido se derriten los glaciares, más rápido perdemos información invaluable, pero también más rápido obtenemos acceso a ella. Imagina por un momento la posibilidad de tener en tus manos un pedazo de historia congelado en el tiempo. Los cuerpos preservados por el hielo nos ofrecen una ventana única a la vida de nuestros antepasados. Gracias a ellos podemos analizar su ADN, descubrir enfermedades que sufrieron, conocer su dieta y hasta reconstruir sus últimas horas de vida con un nivel de detalle asombroso. Es información invaluable para entender cómo vivían, qué comían y cómo interactuaban con su entorno. El análisis de su vestimenta, herramientas y objetos personales nos revela detalles fascinantes sobre su cultura, tecnología y creencias. Por ejemplo, las herramientas de Otzi nos cuentan sobre sus habilidades para la caza y la supervivencia, mientras que los restos de su comida nos dan pistas sobre su alimentación y las plantas que crecían en su entorno. Es como tener una cápsula del tiempo que nos permite viajar al pasado y experimentar la vida cotidiana de un hombre de la edad del cobre. Pero el valor de estos descubrimientos va mucho más allá de la simple curiosidad. El estudio de estas momias naturales nos ayuda a comprender la evolución humana, las migraciones de poblaciones antiguas y la adaptación del ser humano a diferentes entornos. Nos permite comparar estas sociedades con otras contemporáneas, creando un panorama más completo de la historia y la prehistoria. Cada hallazgo es una pieza fundamental de un rompecabezas gigante que nos acerca a la comprensión de quiénes somos. Así que, ¿qué hemos aprendido de estos hombres congelados en el tiempo? Principalmente, hemos obtenido una visión increíblemente detallada de la vida cotidiana en la Edad del Cobre. Imagina, podemos analizar su dieta a través de los restos encontrados en sus estómagos, descubrir qué enfermedades padecieron gracias a sus restos óseos y a los tejidos preservados, e incluso inferir aspectos de sus creencias y prácticas sociales a partir de sus pertenencias y el contexto de su descubrimiento. El análisis de su ADN nos ha permitido rastrear sus orígenes y migraciones,
dibujando un mapa genético de poblaciones antiguas y aportando información crucial sobre la evolución humana. Piensa en la posibilidad de saber qué comían, qué herramientas usaban y cómo vivían estas personas hace miles de años. Es una ventana al pasado sin igual, ¿verdad? Además, el estudio de sus vestimentas y herramientas nos ha enseñado mucho sobre su tecnología y sus habilidades artesanales. Se trata de información que nos ayuda a entender mejor la evolución de las sociedades humanas, desde las más primitivas hasta las más complejas. Cada detalle, por pequeño que parezca, aporta un fragmento crucial a este gran rompecabezas de la historia. Entonces, te preguntas cómo sabemos tanto sobre ellos después de tanto tiempo. La conservación del hielo es clave, por supuesto, pero también las técnicas modernas de análisis. Imagina, los científicos pueden analizar su ADN, su dieta a través de los restos de comida en sus estómagos, incluso las enfermedades que sufrieron. Es increíble la información que se puede extraer. ¿Y qué pasa con sus herramientas? ¿Cómo sabemos qué usaban? Pues, las encontramos con ellos. Muchos de estos individuos fueron encontrados con sus herramientas, armas y ropa. Esto nos da una idea precisa de su tecnología, sus habilidades y cómo se desenvolvían en su entorno. Analizando el material, podemos determinar su origen y la forma en que lo trabajaban. Una pregunta frecuente es sobre su causa de muerte. En muchos casos, la evidencia sugiere que murieron de forma inesperada, quizás por una caída o un accidente. Otros muestran señales de violencia, lo que nos habla de las complejidades de la vida en la Edad del Cobre. La investigación forense es crucial para entender estos detalles. Finalmente, ¿cómo se comparan con otras poblaciones de la época? El estudio de estos individuos nos permite comparar sus características genéticas, sus estilos de vida y sus culturas con otras comunidades de la Edad del Cobre, lo que nos da una visión más amplia de la diversidad humana en ese periodo. Es un rompecabezas fascinante que los científicos siguen armando pieza por pieza. Y ahora llegamos a la parte donde te agradezco a ti por acompañarme en este viaje al pasado. Tu interés es lo que hace que todo esto valga la pena. Recuerda que este video es solo una pequeña parte de una historia enorme y fascinante. Hay mucho más por descubrir sobre nuestros antepasados y espero que sigas explorando junto a mí. Un agradecimiento especial a los expertos que contribuyeron con su conocimiento y experiencia para la realización de este video. Sus investigaciones y análisis fueron fundamentales para dar forma a esta narrativa. Sin ellos, este viaje al pasado hubiera sido mucho menos preciso y enriquecedor. Gracias por su invaluable colaboración. Y por supuesto no me puedo olvidar de ti. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu curiosidad. Espero que hayas disfrutado de este recorrido a través de la prehistoria. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos, donde seguiremos desentrañando los misterios del pasado. Hasta la próxima aventura. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció el descubrimiento de estos individuos prehistóricos congelados?